saludos a todas y a todos. Hoy, como todos los miércoles en esta segunda nueva temporada de Ponte las Gafas Violeta, tenemos el análisis político 4x4. Como siempre, comenzamos explicando la dinámica para que sepan de qué va justamente este análisis 4x4. Somos 4 mujeres que estaremos discutiendo hasta por un máximo de 4 minutos, 4 preguntas muy específicas. Recordarles que la cuarta pregunta corresponde a la audiencia, así que a partir de lo que empecemos aquí a conversar, a compartir o a debatir, ustedes siéntanse libres de emitir diferentes preguntas a través de nuestro espacio de Facebook. Doy la bienvenida a mi querida Norma Pimentel. Querida amiga, buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conectada, a pesar de la inclemencia, a pesar de todas estas cosas de repente tecnológicas que nos rebasan, pero bueno, podemos estar aquí hoy, esta noche, conectada en Ponte las Gafas Violeta. También quiero darle la bienvenida a mi querida Yasmín Tecozautla. Yasmín Tecozautla ya también ha estado aquí varias veces con nosotras en Ponte las Gafas Violeta. En esta ocasión vamos a hablar de análisis político, que hemos estado compartiendo en otros momentos temas sobre violencia, temas sobre feminismo. Así que muy buenas noches, querida Yas, bienvenida a este análisis 4x4. Y también a mi querida Carolina Budegal. Caro, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotras, aceptaste esta invitación en Ponte las Gafas Violeta. Para nosotras, tener a 2 mujeres jóvenes políticas que están todo el tiempo metidas en esta vida pública, en este espacio justamente de debate, de contraste de ideas, es muy importante, sobre todo porque el tema que hoy nos tiene aquí a las 4 es un tema que me parece ha estado de manera permanente en las conversaciones a través de las redes sociales y en los espacios públicos. Hoy toca hablar sobre corrupción y participación política. ¿Y por qué escogimos el tema de corrupción? Durante las últimas semanas hemos encontrado justamente esta narrativa de la corrupción a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que la corrupción fue justamente este elemento que desencadena este malestar social en 2018 y en donde se hace toda una narrativa a través de los malos gobiernos, de la impunidad, de la corrupción, de los desfalcos y de toda esta construcción que se hace en una matriz perceptual colectiva, ciudadana, que lleva a la indignación y a un voto también de castigo. Hoy, ya a 2 años de ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvemos a ver que en la conversación, desde hace algunas semanas, nuevamente se posiciona el tema corrupción. Esto lo podemos medir siempre a través de estos mapas de calor y de conversación de las redes sociales, principalmente de Facebook y de Twitter, en donde de manera permanente le están recordando al electorado por qué justamente en 2018 el tema de corrupción los llevó o las llevó justamente a esos espacios de toma de decisión. Hoy seguimos con esta nueva narrativa. Hoy, a 2 años de informe de gobierno, nuevamente el tema corrupción estuvo presente en la mayor parte del segundo informe del gobierno federal. Pero al mismo tiempo hablamos de participación política porque también sabemos justamente que en las encuestas cualitativas y cuantitativas el tema corrupción le pega mucho menos a las mujeres. Cada vez que se hace una pregunta en donde se dice, ¿usted confía más en un varón o en una mujer? ¿A quién considera más corrupto o más corrupta? ¿Quién tiene mayor probabilidad de que usted sienta honestidad, cercanía y confianza? Las mujeres entramos justamente en este apartado que pareciera de alguna manera, y ya nos lo contarán y nos lo dirán nuestras invitadas, la corrupción no es un elemento que empiece a bajar justamente el punto porcentual o esta ventaja competitiva en las próximas elecciones. Sin embargo, también viene otra narrativa que va acompañando el tema de corrupción y es la capacidad. Ya estaremos hablando más adelante sobre cómo va a estar justamente este binomio acompañando la narrativa rumbo al 2021, porque ustedes lo saben, ya lo vieron en los espacios políticos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ya arrancamos el proceso 2021 y está esta conversación de todos los institutos políticos, de las y los militantes ya haciendo campaña, volcándose ante estos grandes temas que le importan a la ciudadanía. La ciudadanía sigue hablando de corrupción, de castigo, de impunidad y de estos grandes casos que se han construido alrededor de pasadas administraciones. Con esto, darles la bienvenida y voy a comenzar justamente con
la primera pregunta que va a ir encaminada por orden a mi querida Carolina Bodega, después Yasmín de Cosauta, después Norma Pimentel y estaré cerrando yo por un máximo de hasta 4 minutos. Yo voy a poner aquí en mi teléfono, en mi temporizador, estos 4 minutos que se los voy a ir enseñando para que también tengan idea más o menos cómo vamos de tiempo. La primera pregunta está en este sentido. Dice, desde su óptica, el tema de corrupción jugará un papel determinante en las elecciones del 2021. Por favor, querida Carolina Bodega, tienes hasta 4 minutos para comenzar justamente con tu exposición. Pues muchas gracias primero que nada, las saludo con muchísimo gusto a Edurne, Norma, Yasmín. Me da mucho gusto platicar con mujeres talentosas, es para mí un honor que me han invitado el día de hoy. Y pues bueno, con lo que preguntabas acerca de si el tema de la corrupción va a ser determinante en esta elección 2021, yo creo que sin lugar a dudas, la bandera del combate a la corrupción llevó al triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una bandera exitosa para él, así que desde ahora estamos viendo cómo está usando el tema de la corrupción con miras al proceso electoral. Desde el 2015, que estoy investigando para este tema, para el día de hoy, estaba leyendo que uno de los principales problemas en México, de acuerdo con prácticamente todos los sondeos de opinión pública, es la corrupción, solo después de la inseguridad. Por ejemplo, el Centro de Estudios Consultivos en Puebla estima que los mexicanos perciben como el principal problema del país la inseguridad en un 46.8% y en segundo lugar la corrupción con 24.6% y en un tercer lugar un poco más alejado los problemas económicos con un 20%. Entonces, pues claro que es una bandera exitosa para la 4T, para Morena, para el presidente. Hay evidencias claras de que en el 2012 y en el 2018 los electores hicieron un voto de castigo contra, en ese momento, el partido que estaba en el gobierno por todos esos escándalos de corrupción que se ventilaron y además porque esos escándalos se ventilaron sin ninguna otra repercusión de seguridad, ninguna otra repercusión, porque el nivel de impunidad que vivimos en México es altísimo, más bien es casi absoluto. Estaba leyendo que en las estadísticas, por cada 100 actos de corrupción en el país, 77 no se denuncian, y de los 23 que sí se denuncian, solo uno tiene consecuencias legales, penales, jurídicas. Es de verdad una estadística espeluznante y podemos también entender cómo la gente cree que no hay ningún tipo de castigo para estos actos, a veces abiertos, que nos lastiman como ciudadanos, no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, lo único que se hace es, como ahora lo estamos viendo el presidente, como una especie de consecuencia más mediática, más política, más de las redes sociales, pero no real. Y por eso yo creo que también el papel de la oposición en estos tiempos es también decirle a los ciudadanos, que los ciudadanos se den cuenta que esta bandera de corrupción, si bien fue exitosa para el proceso electoral, llevamos 2 años de gobierno y han sido nulos los resultados en materia de combate a la corrupción de parte del gobierno federal y del presidente. Es decir, ninguno de estos escándalos que se han visto ventilados en medios, en las redes sociales, ha tenido repercusiones y seguimos exactamente igual. En el tema de corrupción del aeropuerto, de estos escándalos de la construcción del aeropuerto, de lo que habla, por ejemplo, el presidente en materia de las aduanas, no hay un solo indiciado, por ejemplo. Y lo que sí vemos es repercusiones, como decía, solo en la arena mediática. Además de que otro dato que me parece muy relevante es que el 78% de las compras del gobierno federal o de las licitaciones han sido vía adjudicación directa a empresas de nueva creación, como recientemente lo vimos también, por ejemplo, en Dos Bocas, con un compadre, abiertamente compadre de la secretaria de Energía. Entonces, este nivel de 78% de adjudicaciones directas no se había visto en ningún otro gobierno federal. Entonces, es también una bandera que, si bien es electoral y es rentable, pues vemos que es una bandera vacía. Muchísimas gracias, querida Jazz. ¿Me escuchas? Sí.
Perfecto. Bueno, pues empezaría diciendo que en la primera parte coincido, ha sido una narrativa exitosa. Voy a citar a Edurne Ochoa cuando dice, o siempre nos dice que hay que llevar las cosas al lenguaje humano. Y creo que el éxito de esta narrativa exitosa que se tuvo durante toda la carrera de Andrés Manuel López Obrador, de toda la construcción, fue que se pudo llevar esto a un lenguaje humano para que cualquier persona, sin necesidad de que estuviera dentro de la arena política, pudiera entender que había un antagónico, que había una tesis, una antitesis, y que en medida de eso teníamos que luchar contra aquellos que representaban todo lo contrario, ¿no? Entonces, muchas veces se trata de explicar diferentes acciones de manera que no todas las personas lo entienden, ¿no? Porque a veces es un lenguaje muy político. Y creo que el éxito, lo vuelvo a repetir, fue que nos llevaron de la mano esta narrativa, de manera que cualquier brava, ¿no? Y entonces entendías, bueno, sí, es que el frijol con gorgojo, es que esto no lo tiene ni Obama, es que fueron muchas situaciones que se presentaron que hacían que evidentemente la gente entendiera que ahí había algo que no estaba bien. Sin embargo, como bien lo decía quien antecedió en el uso de la palabra, pues muchas de las cosas son mediáticas, ¿no? Porque no nos vamos allá, más allá de todo lo que realmente ha pasado en estos 2 años, ¿no? Y estamos metidos, por ejemplo, en el tema de mujeres, bueno, pues, ¿por qué nadie explicó en esos segundo informe que hubo recorte a 26 programas que atendían las necesidades importantes de las mujeres, ¿no? O que de enero al mes anterior hubo 1.916 mujeres asesinadas, o que se perdieron 2 millones de empleos durante este tiempo, pero no se habló porque, bueno, era más fácil decir los malos, los conservadores, los que no están de acuerdo, y entonces volver a vender una narrativa donde ubica entre los buenos, los malos, y ubícate en una posición porque esto va a arrancar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que desde la posición también se generen narrativas con un lenguaje humano que permitan transmitirle a las personas y decirle, a ver, hay 26 programas, o ya no están esos 26 programas que atendían las necesidades prioritarias de las mujeres, o que se recortó el presupuesto que atendía a las necesidades de las mujeres en más del 25%, o que hay muchos estados, incluyo el de nosotras, ¿no? En donde hay mucho presupuesto, en donde ¿dónde está? ¿Dónde está ese presupuesto que atiende a la violencia contra las mujeres? ¿Dónde está? ¿No? Pero creo que también como oposición tenemos esa obligación de transmitirlo, ¿no? Voy a cerrar, no sé si todavía tengo tiempo, porque el otro día leí un libro en donde decía que cómo era posible, ¿cómo es posible que el Gansito, que es que la gente crea más en un comercial de Gansito, de Fabuloso, que tú lo ves y nadie duda que el Gansito es un pastelito relleno de mermelada cubierto de chocolate, porque te lo dicen y tú lo crees, ¿no? Dice, entonces, ¿por qué pasa a veces un comercial con una plataforma política y tú no la crees, ¿no? Porque creo que también ahí interviene mucho el lenguaje de cómo transmite, quién ha transmitido más confiabilidad, ¿no? Y decía el libro, ¿cómo es posible que esto pase y que a veces nosotros como ciudadanos tengamos más confianza en que efectivamente Fabuloso limpia y queda fabuloso? Pero que si alguien presenta una propuesta o plataforma electoral y lo estará haciendo, creo que como grupo político, la clase política ha tenido un desprestigio que ha venido, un desprestigio que ha venido siendo una piedra o una losa para las nuevas generaciones que estamos desde todas nuestras trincheras luchando para demostrar que no siempre es así. Nuevamente seguimos con mi querida Norma Pimentel. Desde su óptica, el tema de corrupción jugará un papel determinante en las elecciones del 2021. Adelante. Bueno, ante todo, a mí me encanta tener la posibilidad de charlar con ustedes en este escenario, así en este 4x4. Ya estamos teniendo muchos mensajes y muchos saludos y muchas gracias a quienes están acompañándonos ya desde redes sociales. Sí quiero ser positiva, pero les voy a decir también, yo tengo que jugar un poco el papel de la abogada del diablo. Yo no sé qué tanto va a jugar un papel determinante. La corrupción en este país
No se analiza desde un enfoque técnico, desde un enfoque jurídico, se analiza desde la percepción y la percepción se ha manipulado. ¿Por qué? Porque tenemos años trabajando ya de la mano, el país trabajando de la mano con Transparencia Internacional en este índice que año tras año califica la percepción de la ciudadanía en México respecto de la situación de corrupción. Resulta que desde 2017 México ocupa el lugar 138 de 180 países. Ahora me puse a checar el reporte y si bien sube en algún año y luego vuelve a bajar, la modificación es tan pequeña que de año a año no notamos un verdadero cambio. Pero como es percepción, y desafortunadamente no hemos analizado el fondo del problema, nos quedamos desde un enfoque sumamente etéreo. No hemos aterrizado a identificar cuáles son las verdaderas prácticas para combatir a la corrupción. Hablar de que, por ejemplo, nuestro país esté empatado con Nueva Guinea, con Irán, con Líbano, con Papúa y bueno, por ejemplo, con Rusia, yo no sé si nos hace identificar que hay algo medio extraño en cómo el mundo percibe la corrupción. Digo, a mí también me ha tocado escuchar en algunos análisis que hay expertos que consideran que la corrupción es hasta una forma de activar a la economía. Y ahora que estamos en este tema de contingencia de COVID, hay a quienes yo he escuchado que han dicho que el tema de la posible medición de un porcentaje de participación con corrupción en contratos públicos es válido, porque con eso se puede activar a la economía. ¿Por qué les digo eso? Porque si no hacemos sentido, si no nos hace sentido que por años a México se le ha comparado con países que en la vida hemos observado, digo, ¿quién ha pensado que Nueva Guinea pudiera ser comparable con este país? Y por otro lado, hay quienes dicen que se puede justificar actos de corrupción porque con eso se reactiva la economía. Yo lo quiero dejar solo sobre la mesa para que seamos sumamente realistas. Claro que la corrupción, el término puede ser utilizado durante los próximos comicios, pero yo no sé si para efectos reales de un combate frontal o simplemente para la manipulación en la toma de decisiones dentro del electorado. El IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, ha hecho estudios para medir qué tanto impacta la corrupción. La corrupción impacta en la percepción de confianza, en la credibilidad en las instituciones. La corrupción impacta en la impunidad en el poder judicial, en los poderes judiciales, para efectos de determinar quiénes cometen los delitos. La corrupción impacta en el sentido social de pertenencia hacia la justicia. Y entonces resulta que pasa una administración y llega una nueva y de decir que se combata la corrupción tiene tristemente los mismos efectos. Hoy por hoy la incidencia delictiva es mucho más alta, pero también la cifra negra ha aumentado. Entonces, si quisiéramos romantizar, pudiéramos pensar que efectivamente va a tener una incidencia, pero yo no sé si en verdad para combatirla o solo para manipular a la gente. Oye, cuatro, yo creo que ya lo había estudiado así. Cuatro y bueno, ahora yo voy a contestar, voy a poner mi cronómetro. Yo también te voy a llevar tiempo. Decirles que el tema de la corrupción finalmente lo tenemos en el ambiente político, público y social desde hace más de 12 años. Esta narrativa no es algo nuevo que esté saliendo en este momento coyuntural, sino que se ha venido construyendo justamente como una palabra clave para que en el ideario colectivo de la ciudadanía exista este rechazo cada vez más a la clase política. Esto se utiliza en algún momento como una estrategia para que un movimiento pudiera llegar a suplir a un partido político, para que un nuevo ente político, en este caso el propio presidente hoy de la República, pudiera tener un elemento diferenciador de la mayoría de las personas que estaban en el ambiente político o que querían acceder a estos espacios de toma de decisión. Sin embargo, una vez que termina la elección, debería de haber supuesto que la corrupción ya no tendría que ser un tema que estuviera en el ambiente social, sino ahora tendríamos que estar hablando de resultados. Sin embargo, ante esta falta de resultados, ante esta falta de operatividad, ante esta falta de camino y de rumbo,
han retomado justamente dentro de la estrategia de comunicación, que es muy evidente, el seguir agotando el tema de la corrupción. Porque la corrupción es algo que a la gente en cualquier nivel le hace sentido. Es decir, es una palabra tan cercana que le hemos escuchado: es corrupto tu presidente o presidenta municipal, es corrupto el jefe que está arriba en tu trabajo, es corrupto el que está en la esquina. Es decir, tenemos una sociedad que narrativamente la palabra corrupción la conoce y la reconoce perfectamente bien. Cuando tú utilizas una palabra que la ciudadanía en cualquier nivel social, económico, entiende, entonces es muy fácil justamente de diseminar y de hacer que se masifique el mensaje y que haga sentido y que genere rechazo. Porque les han dicho a la mayoría de la población que gracias a la corrupción hay pobreza, gracias a la corrupción no hay avance, gracias a la corrupción no hay medicamentos, gracias a la corrupción no hay educación, ¿no? Digamos que la corrupción es un ente que desencadena muchas carencias. Y hoy se sigue verbalizando justamente esto a través del mensaje de gobierno, de la comunicación social de gobierno, porque es muy simplista, porque es muy llano y porque no necesita mayor explicación que decir: la corrupción no nos ha dejado avanzar. Vamos por los corruptos que no están queriendo que México prospere. Y cuando tú haces un storytelling, hay que recordar que está el malo, el bueno, a quién tienes que salvar, y hay un elemento que los une a estos tres personajes, estos tres elementos de la narrativa. Y la corrupción sigue siendo ese elemento que masifica, unifica, y que tiene que seguir habiendo un salvador para que esta corrupción se acabe, porque es la corrupción que le antecedió la que no ha permitido que México avance. Repito, este elemento sí creo que rumbo al 2021 va a jugar un papel importante, porque así como quienes están en el gobierno han entendido el valor y el significado social de la corrupción, también es cierto que la oposición lo ha entendido. Hoy tenemos no solamente los casos de corrupción de Lozoya, de OHL, que se están viendo con lo de García Luna, también salió ya un video de Pío López Obrador, en donde también empiezan a meter en la construcción social que no todos los que dicen que están en contra de la corrupción actúan en consecuencia, por lo cual creo que seguiremos viendo todavía más escándalos de corrupción. Esta narrativa seguirá llegando al ideario colectivo de que todas y todos son iguales, y a mí lo que me preocupa de esta construcción rumbo al 21 es que la gente no salga a votar y que haya partidos. Perfecto, terminé. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. Dice: en los estudios de opinión, las mujeres son percibidas como más honestas y los hombres como más corruptos, pero no siempre igual de capaces las mujeres que los varones. Aquí estamos hablando de corrupción y de capacidad. Repito, en los estudios de opinión, las mujeres son percibidas como más honestas y los hombres como más corruptos, pero no siempre igual de capaces las mujeres que los varones. ¿Cuáles considera serán los retos para los hombres y mujeres que quieran participar en los próximos comicios, tomando en cuenta estas dos variables, capacidad y corrupción? Ahora sí, mi querida Caro, comenzamos contigo. Ahora. Pues me parece que debemos dejar de lado esa disyuntiva que nos plantean la mayoría de las veces las redes sociales o los medios de comunicación tradicionales. Creo que debemos dejar estos estereotipos que nos hacen daño como mujeres, porque al final somos seres humanos con virtudes y defectos. Tampoco estamos como en una condición supraterrenal de que las mujeres tengamos condiciones o características extraordinarias. Al final por lo que estamos luchando es por esta igualdad sustantiva. Y así como hay muchas mujeres talentosísimas, con una trayectoria extraordinaria, también hay mujeres corruptas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es irnos a la trayectoria de las personas. Yo creo que no basta con decir votemos por jóvenes o votemos por mujeres. Yo creo que hay que ponerle adjetivos. Votemos por mujeres preparadas, por mujeres comprometidas, por jóvenes. Hay jóvenes viejos también, por jóvenes que quieran cambiar el status quo. Entonces, yo creo que debemos dejar de lado este tema de simplemente ir por las cuotas de género. Debemos de ir más allá y demostrar que las mujeres podemos hacer mejores gobiernos, que damos resultados
y que lo podemos hacer igual que un hombre, como se le califica a un hombre. Y para esto quiero ejemplificar rapidísimo lo que nos sucede a las mujeres. Tenía yo un amigo que era director de una fundación. Entonces estaba pensando en la fundación de nueva creación y yo le dije, nombra una directora porque pues nunca, yo creo que va a ser importante en este género, no ha habido mujeres, yo creo que no te vas a repetir. Total que nombra a una mujer. Nombra a esta señora y la señora la verdad sí, no trabajadora, conflictiva, un mal elemento laboral. Y al final la terminó despidiendo. Entonces yo le decía, tienes toda la razón en despedir a esta señora, pero lo que más me entristece es que gracias a esta señora va a cerrarle las puertas a todas las mujeres que vienen detrás. Porque tú no vas a volver a pensar, bueno, pues ella, como una persona, Juana Pérez, salió como un mal elemento laboral, pero vamos a llamar a otra mujer. No, le cierra la puerta a las demás mujeres. Lo que no sucede en el caso de los hombres. Cuando un hombre es despedido de su trabajo por ser mal elemento, simplemente se le despide y contratan inmediatamente a otro hombre. Y las mujeres cargamos con ese prejuicio y cargamos con el prejuicio de abrirle o cerrarle la puerta a otras mujeres. Me parece todavía increíble que siendo el 51% de la población, todavía tengamos que demostrar más que un hombre en cualquier ámbito laboral, pero desafortunadamente sigue sucediendo. Entonces yo creo que es dejar de lado, insisto, para cerrar, esos estereotipos que no nos ayudan en nada, porque las mujeres podemos ser igual o más capaces y también podemos ser más corruptas. Entonces es alejarnos del estereotipo que nos ponen en los medios de comunicación y demostrar que nosotros podemos ser un buen gobierno y podemos ser igual de capaces y preparadas que cualquier hombre. Perfecto, Caro. Te quedaste hasta 3 minutos. Va, mi querida Tecosautla. Bueno, para empezar me gustaría citar una frase, voy a tratar de citarla, la leí, voy a tratar de citarla lo mejor posible para que no se malinterpreten mis palabras. Decía algo así como que habrá igualdad el día que una mujer que no tenga las habilidades o las capacidades suficientes llegue tan lejos como un hombre que tampoco tiene las habilidades y las capacidades para llegar tan lejos, ¿no? Entonces, eso me recuerda mucho que muchas veces lo que decía la compañera que me antecedió, ¿no? Las personas a una mujer no demuestra su capacidad o comete algún error o simplemente el entorno hace que no pueda desarrollar todas sus habilidades de manera integral y que bueno, eso hace que nos juzguen a todas las demás, pero que además se cierran las puertas, pero que con los hombres no pasa lo mismo. Entonces algo que dice la frase como de habrá igualdad hasta que el día que una mujer que no tenga las habilidades y las capacidades necesarias llegue tan lejos como un hombre que no tiene las habilidades y las capacidades necesarias y como él sí ha llegado de lejos. Entonces creo que es aquí encasillarnos nuevamente en los estereotipos de género, es decir, que nosotras las mujeres por tener ovarios y por poder por ser físicamente diferentes, tenemos habilidades que los hombres no tienen, ¿no? ¿Qué creo? Creo que sí podemos tener o desarrollar algunas otras habilidades, pero no porque sea una cuestión natural, sino porque socialmente a las mujeres se nos han impuesto múltiples responsabilidades que tenemos que cumplir y que evidentemente hace que nosotros desarrollemos habilidades como para decir, bueno, es que yo tengo que estar en la oficina, tengo que estar pensando en el hijo que está en la casa, tengo que estar pensando en que saliendo de trabajar, tengo que ir a recogerlo, en hacer la comida, pero no porque sea una cuestión natural, porque cuando nacimos con los ovarios dijeran, bueno, ellas van a hacer multitareas. No, es porque sí tenemos más habilidades, sí podemos quizás ser un poco más empáticas para entender algunas situaciones por las que pasamos las mujeres, pero ojo, ser empáticas, pero no necesariamente vemos reflejado que a veces muchas de las mujeres que llegan pensando que van a defender nuestros derechos, no es así, nos llevamos una gran sorpresa, porque ser mujer no te hace automáticamente ser defensora de las mujeres. Sí creemos que quien llega puede tener cierta empatía y conocer ciertas necesidades específicas de nuestro género, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si yo, mujer que llego a dirigir una fábrica y yo ya estuve en el otro lugar, ¿no? como obrera y sé que se necesita tal cosa o que tal prestación o diseño de infraestructuras, también el desarrollo de mis habilidades, etcétera, y llega esa persona, esa mujer, vaya, sí puede ser empática y sí puede ser sorora
y decir, bueno, yo ocupo esta posición para poder hacerlo y poder apoyar a mis demás compañeras, a mis demás compañeras de trabajo, pero no necesariamente es así, lo hemos discutido muchísimas veces, ¿no sabes, Edurne? De que a veces quien pensamos que llega y que va a ser empática y que decimos, bueno, por fin va a entender lo que tanto hemos peleado, resulta que llega y al final del día decimos, no fue así, y es contraproducente, ¿no? Creo que sí tenemos las mujeres un doble reflector, el reflector de cumplir con nuestra obligación de las labores y de la responsabilidad que se nos encargue políticamente, laboralmente, etcétera. Esa función que tenemos que cumplir forzosamente. Pero también el otro reflector que nos ponen por ser mujer, ¿no? A ver, vamos a ver si efectivamente valió la pena que te diéramos este espacio para que lo hagas bien. ¿No? Ya vieron, sí se equivocó, es que ya ven, ¿para qué le dieron el espacio? Es lo que les decimos, y el espacio siempre ha sido ocupado por hombres y esta situación no había pasado. Entonces creo que sí son estereotipos de género que debemos ir rompiendo, pero también creo que las mujeres sí podemos ser más empáticas y sororas, y creo que sí se puede generar una red. Muy bien. Muy bien, querida Yas. Amiga, vas tú hasta por 4 minutos. Vientos. Ok, a ver, yo creo que nos hace falta todavía trabajar mucho en metodologías, en evaluaciones, en seguimientos muy concretos a acciones específicas de combate a corrupción. Simplemente hablar, por ejemplo, de la 3 de 3, la 3 de 3 básica, hablar de la propia declaración patrimonial en el caso de quienes han sido ya pues servidores o servidoras públicas, y cómo ha sido el comportamiento sin involucrar en primera instancia hombres o mujeres en el manejo de los actos públicos en el ejercicio de las funciones por las cuales fueron elegidos, o en su caso, si no estamos hablando de procesos electorales, pues sí, de tomadores de decisiones en el entorno público. Lo que ocurre también es que toda esta información disasociada, pues todavía no llegamos a tanto. No, o sea, apenas en estos momentos estamos hablando de primeras cifras en las que ya tenemos identificado qué tanto las reformas en materia de paridad le permiten la participación a las mujeres. Pero a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas sí ha hecho ya estudios para evaluar, y con esta misma pregunta han lanzado métricas a nivel internacional preguntándose qué tanto los hombres son más o menos propensos a la corrupción. Y a mí me llama mucho la atención la agencia que publica la información, porque aparte la publicó en diciembre de 2019, y es la Oficina de Naciones Unidas en materia de, pues del combate a la droga y a los delitos. Y resulta que ellos, cuando hicieron estas evaluaciones, por ejemplo, sí tienen identificado que hay un impacto diferenciador en el que de entrada, la corrupción nos afecta más a las mujeres que a los hombres. A los hombres, la parte de corrupción va a involucrar que paguen una mordida. El acto de corrupción básico es una mordida. Para la mujer, el acto de corrupción básico puede ser de índole sexual, y no siempre a voluntad, o sea, no que ella acepte el pago de la corrupción a través de su cuerpo, sino que sea obligada y en muchas ocasiones sea violada. Entonces, creo que de entrada también tendríamos que identificar este impacto diferenciador del acto de corrupción. Hablando ya en lo específico respecto de lo que corresponde a perdón, aquí se me está cuatrapeando el internet. De lo que corresponde ya al servicio público, en las encuestas y en la evaluación que ya hizo Naciones Unidas, encontró casos de éxito. Por ejemplo, en Perú se retira toda la policía masculina y se mete policía femenina. ¿Y qué creen? El impacto del sistema del soborno que se manejaba desapareció. ¿Por qué? Porque la consecuencia, o lo que se pensó o lo que se evaluó, es que el tráfico que se daba entre los hombres policías, las mujeres de entrada no aceptaron el involucrarse por varias razones. Una de ellas, porque después lo preguntaron, o sea, lo que quiero resaltar es que hay métricas que se les encuestó a ellas y a usuarios, y que precisamente lo que ellas no querían era ser sujetas de algún tipo penal. Ellas mismas tenían este temor de no caer en un ilícito. Pero bueno, en el estudio salen varios resultados respecto de actos internacionales en los que hacen esto. Se retiran tomadores de decisiones no solamente del entorno público, porque por ejemplo hicieron un estudio comparado
de tomadores de decisiones financieros del sector privado, donde igual sacaron CEOs masculinos, introdujeron CEOs femeninos y el resultado fue muy similar. Igual una iniciativa en Indonesia que lanzaron diputadas donde ellas dijeron somos diputadas contra la corrupción. Eso sí es un diferenciador. Perfecto. Bueno, detengo y ahora voy yo. Aquí en el tema de corrupción contra capacidad, me parece que sí va a estar justamente en esta construcción de las campañas, sobre todo en este, estamos, recordémoslo, en etapa de posicionamiento, luego siguen las precampañas y luego vendrá la época de las campañas. Ahora estoy convencida que va a haber cada vez más estas dos variables justamente en el momento en que haya argumentos de debate en las diferentes esferas. ¿Por qué? Primero, porque en 2018 tuvimos ya una acción afirmativa en donde el 50% de las mujeres participaron y hoy ya tenemos casos de mujeres en donde podemos decir fue exitoso, ¿no? Tiene capacidad o no. Algo que decía mi querida Yasmín de Cosauta, y es cierto, a las mujeres nos juzgan en lo colectivo y a los hombres en lo individual, y también mi querida Caro lo comentó. Es decir, cuando una mujer no lo hace bien o es corrupta, como hay mujeres corruptas también, entonces todas las mujeres somos así, y cuando es el varón es un nombre y apellido quien es corrupto o quien no hizo bien algún tipo de pues, encomienda política. Entonces hay que empezar justamente con que ya hay referencias de mujeres que estarán al escrutinio en un tema también de corrupción, en donde se podrá demostrar muchos elementos que también estarán justamente en el ambiente político. No así tal vez en algunos estados en donde no se ha dado justamente todavía esta coyuntura. Ahora, en el tema de capacidad también me parece va a estar muy acompañada justamente del discurso masculino. ¿Y por qué del discurso masculino? Porque esa sí es una ventaja competitiva cuando alguien dice, yo he hecho esto, tengo experiencia, tengo resultados, esta es mi trayectoria, así ha funcionado, y hay muchas mujeres que en este momento, rumbo al siguiente proceso electoral, la capacidad de demostrar que tienen posibilidad, experiencia, resultados positivos para la ciudadanía, se va a ir acotando. No todas las mujeres van a poder construir justamente en esta gran narrativa que se va a bajar, porque siempre, acuérdense, en un tema político tiene que ver con los resultados, de dónde vienes, cuál es tu experiencia, y entonces habrá este contraste de ideas justamente en donde alguien va a utilizarlo también como este elemento diferenciador. Por lo cual, hoy más que nunca, las mujeres que tengan que participar o que quieran participar rumbo al 21 tendrán que hacer grandes construcciones narrativas de por qué tienen capacidad, resultados, pero en qué áreas, cómo pueden fortalecer este discurso, porque sí, va a ser también un handicap. Ahora, en el tema de la corrupción para hombres y para mujeres, me queda claro que los varones serán quienes tengan mayores posibilidades de ser señalados y atacados, porque va a haber mayor cantera de candidatos de varones que van a estar repitiendo en diferentes espacios. ¿Y por qué estamos viendo que la corrupción será un tema así como la capacidad? Porque hoy muchos institutos políticos lo que están haciendo es buscar nuevos perfiles, sangre fresca, nueva, de quienes no hayan estado continuamente en los mismos espacios, porque como dicen en mi pueblo, tienen cola que les pisen. Y cuando tienes cola que te pisen en un momento en donde está tan álgida la conversación a través de la red social y la corrupción está primando en el ideario colectivo, deben de tener perfiles más ciudadanizados, perfiles que sean menos atacables, porque creo que esta siguiente elección va a ser una de las elecciones más complicadas, polarizadas, y con las deepfakes y con las fake news que se van a ver en la historia, porque vamos a vivir una gran elección digital como nunca antes se ha vivido en México, no solo por la pandemia, sino porque ahora nos obligaron a entrar a estos espacios de discusión y de debate, por lo cual creo que será bastante complicado lo que va a suceder en el próximo proceso. Muy bien. Ahora, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿considera que existen suficientes perfiles femeninos en los partidos con preparación, trayectoria, posicionamiento para poder cumplir con el 50% y que éstas tengan posibilidades reales de triunfo? Empezamos hasta por 4 minutos contigo, mi querida Carolina Udea. Pues
Yo creo que hay los suficientes perfiles de mujeres valiosas en los partidos políticos. Además, me parece que estas reformas que han sido aprobadas recientemente también facilitan el ingreso de más mujeres a la política. Desde la reforma, por ejemplo, de la ley que se llamó en su momento como la ley antijuanitas, si recordarán que fue una ley que se aprobó después de que algunas diputadas tomaron protesta, en este caso diputadas federales, y el primer día después de tomar protesta pidieron licencia y sus suplentes eran hombres. Entonces, después de esta situación, porque fue alarmante el número de mujeres que pidieron licencia, porque al final se vio que era simplemente una manipulación de los partidos políticos para tener perfiles femeninos, y una vez que hicieron campaña y ganaron, sus suplentes hombres tomaron su lugar. Esto afortunadamente ya no es posible que los hombres sean suplentes de mujeres por esta situación de las Juanitas, como se llamó en su momento. De ahí el tema de paridad de género también es extraordinario lo que ha sucedido, la paridad de género horizontal en todos los niveles. Me parece que todavía les cuesta a los partidos políticos aceptarlo, no tanto encontrar mujeres valiosas, sino aceptarlo, que no pueden darle la vuelta a la ley ya por la otra vía de la ley Juanita, y que es algo que tienen que aceptar y postular cada día a más mujeres dentro de los partidos políticos. Y otra reforma que también se me hace igual de relevante es el tema de la violencia política de género, porque la política es un ambiente hostil, con un alto costo para la vida personal de las mujeres, y muchas no están dispuestas el precio que hay que pagar para estar en política, para hacer el bien, para tener una visión de bien común, de idealismo. A veces el precio es muy alto, además de los horarios muchas veces extenuantes, laborales, la crítica constante de los medios de comunicación, y a veces con las mujeres es mucho más específico el ataque, no nada más al trabajo, sino a la vida personal, hasta el aspecto físico, la forma de vestir, la forma de comunicarse, no así con los hombres. Entonces, a veces no es cuestión de que no haya suficientes mujeres valiosas en los partidos, sino que las mujeres difícilmente quieren entrar a este ambiente que de por sí es muy hostil y adverso para las carreras femeninas. Lo que también creo que es relevante es que los partidos políticos deben de voltear a ver a mujeres con trayectoria destacada en la sociedad civil. Me parece que las candidaturas ciudadanas, si bien hoy todavía no son exitosas, por así decirlo, sí es importante que los partidos volteen a ver a la sociedad civil, vean a todas las mujeres destacadas, y también tengamos esta cuota de mujeres con esta trayectoria en la sociedad civil para que lleguen a enriquecer el debate público, el debate dentro de los partidos políticos. Necesitamos, a veces, bueno, yo soy panista, pero necesitamos siempre voltear al debate ciudadano, voltear a lo que le preocupa a la sociedad. Y yo creo que en eso tenemos a veces una deuda a los partidos, porque estamos muy ensimismados con el debate interno y no salimos a escuchar a los ciudadanos, a volver a conectar a los ciudadanos, y va a ser solamente a través de incorporar a las campañas a mujeres y hombres que estén en la sociedad civil y que estén dispuestos a cumplir esta cuota. Insisto, espero, y es como un voto de confianza, que sea cada vez menos hostil este ambiente en política. Yo creo que este marco jurídico estructural lo va a permitir, o por lo menos vamos a estar en un ambiente lo políticamente correcto para que cada vez sea menos complicado ser mujer y estar en la política mexicana. Listo. Gracias. Muy bien. Mi querida Yas. Bueno, yo creo y hablo a nombre de lo que vivo en mi instituto político. La verdad es que creo que el 2018 fue un referente para todos los partidos políticos, donde creo que no lo veían tan cerca, no lo veían tan real, veían este proceso de la paridad como algo lejano, y creo que ahora en el 2018 sirvió de una gran prueba, un gran escenario que sirvió de prueba para que los partidos políticos vean que es importante apostarle a la formación política adecuada. Y el Partido Revolucionario Institucional, si en algo le ha costado mucho, es en la capacitación. Y me queda clarísimo, tu servidora como titular del Instituto Reyes Heroles, que hemos apostado sin escatimar para tener formación política de primer nivel con reconocimiento internacional. Hoy, al igual que tú, Edurne, estamos nominados en esos famosos Óscares de la política,
por la Escuela de Formación de Mujeres. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción, porque el reconocimiento, y dicen que como el agua en su boca propia es vituperio, porque el reconocimiento viene de afuera, ¿no? De quienes nos observan, de quienes ven el proceso de formación que se está llevando a cabo de una manera muy fabulosa. Como decía el doctor César Camacho, escogeremos siempre a los mejores y a las mejores de los más capaces, que creo que eso es lo que me siento muy orgullosa de poder saber que contamos nosotros con un proceso de formación, 3 generaciones de egresadas de la escuela de mujeres priistas, que tiene entre sus filas a mujeres que hoy están en presidencias municipales, en regidurías, en direcciones, en jefaturas, y que desde todas sus trincheras, de esos cargos políticos y de decisión, pues están pudiendo demostrar lo que venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? La capacidad de las mujeres, la disposición, la pasión y el compromiso que tienen para poder servir, en donde están poniendo en práctica todo lo que se aprende del empoderamiento, del liderazgo, de estrategias, etcétera. Y no solamente ya una vez que llegan al cargo, sino cuando estamos recorriendo ese camino, que es también justamente lo que decía quien me antecedió en el uso de la palabra, ¿no? Ese camino que a veces vas encarrerada y a mitad del camino dices, ¿sabes qué? Creo que este camino no es, o sí me gusta, pero es muy peligroso, es muy tenebroso, no me dan la garantía de seguridad mía, de los seres queridos, mejor, ¿sabes qué? Doy un pasito hacia atrás. Creo que esas reformas, pero también el acompañamiento de los partidos políticos es fundamental, porque creo que puedes tener una reforma, pero si no sientes tú como mujer también, que tu propio instituto político está saliendo a dar la cara por ti, que tus mismos compañeros y compañeras también te están respaldando, pues creo que también muchas veces esas reformas pues no llegan a concretarse. Cuando tienes ese acompañamiento como nosotros lo tenemos por parte del área jurídica del Revolucionario Institucional, que contamos con un equipo jurídico extraordinario, encabezado ahí por el maestro Mario Conde y por varios abogados y abogadas de muchísima experiencia. Como mujeres también nos da esa seguridad de poder decir, va, le entro. Hay una herramienta jurídica, hay un equipo jurídico, están mis compañeros también, están mis compañeros apoyándome, y creo que eso es muy importante, que el acompañamiento de los partidos políticos sea real, donde realmente ejerzan los recursos que se les destinan por parte del Instituto Nacional Electoral para capacitación de las mujeres, para formación política de mujeres jóvenes, que realmente se ejerza, primero, porque muchas veces ese dinero en algunos partidos políticos es ocupado para otras situaciones y no para lo que es, ¿no? De un tiempo acá que ya están las reformas, pues ya está como más estricto, ¿no? Pero antes lo ocupaban hasta para pagar la luz. Entonces creo que el papel de los partidos políticos es fundamental, tanto real como de acompañamiento. Lista, muy bien. Querida Norma, hasta por 4 minutos. Me encanta este ejercicio porque yo sigo viendo aquí lo que nos dicen en redes y gracias por las opiniones donde nos dicen que son pues criterios inteligentes y que este debate se está dando en ese entorno. Así que de veras muchísimas gracias. Gracias, Caro, gracias, Jazz, gracias, Edus. Pero yo soy la abogada del diablo. Entonces, perdón, el 3%, no manchen, o sea, perdón, el 3% de empoderamiento a las mujeres, que lo destinen los partidos. Yo se los puedo decir como mujer que no milita en ningún partido, pero que he tenido la posibilidad de caminar en una campaña, que es una chinga. Es una chinga salir y dar la cara por un partido, porque perdón, las candidaturas ciudadanas en este país todavía no son una realidad, están en la Constitución, están en las reformas legales como un montonal de cosas, porque para este país reformar pues es bien fácil, se van colocando estrellitas solamente, pero la práctica, la verdadera práctica es sumamente complicada. Yo también les he de decir que ese 3%, por supuesto que se destina para otras muchas cosas, pero no solo es el 3%, no solamente saber con qué autoridades denunciar un acto de violencia política cuando estás en campaña, y que son fuertes, y que son duros. ¿Qué me dicen del acompañamiento psicológico? ¿Qué me dicen del empoderamiento que efectivamente tendría que ocurrir, este acuerparse? Yo se los digo por una vivencia directa. A nosotros en campaña mataron a una candidata y de verdad que es una de las peores situaciones que he vivido, pero no por eso me desmotivo para decirle a otras mujeres que hay que salir y dar
y dar la lucha, porque si nosotras no salimos a dar la lucha, nadie, escúchenme, nadie la va a salir a dar por nosotras. No la va a dar un liderazgo político, no lo va a dar un liderazgo partidista, lo vamos a dar los liderazgos feministas. Yo no sé si desde un partido político o no, porque yo la verdad no sé qué tanto vaya a ser una realidad para muchas mujeres, pero sí creo que desde diferentes trincheras tenemos que salir y decir la neta, porque la neta es esa, la neta es que cuesta trabajo, que el empoderamiento no es algo que surja porque vas a un curso de capacitación, el empoderamiento surge cuando tienes las herramientas, cuando rompes el silencio, cuando aprendes a defenderte y cuando de verdad, pues también pasas una que otra madrina, porque tristemente es hasta que la vives que te das cuenta de hasta dónde puedes generar y correr ciertos riesgos y tomar ciertas decisiones. Celebro mucho las reformas, soy de las primeras que las celebra, pero voy a celebrar más las acciones. Creo que decir que se den cursos, que se den talleres es un paso, es muy bueno. Creo que decir que a las mujeres se les dé la oportunidad de caminar con un partido también lo es, pero creo que hay cosas de fondo muy importantes. Las mejores candidaturas se negocian en mesas y en esas mesas muy pocas veces son tomadas en cuenta las mujeres. Entonces creo que ahí es donde tenemos que estar, en esas mesas de negociación, en esas mesas donde se toman esas decisiones, donde se elige a dónde van las candidaturas ganadoras y a dónde van las candidaturas de cuotas que saben perfectamente que son solamente para cumplir con un requisito porque perfectamente tienen identificado que van a perder. Entonces, sí, yo sé que se puede ganar perdiendo, me ha quedado sumamente claro a lo largo de este camino. Se gana experiencia, se gana empoderamiento, se gana capacidad de toma de decisiones, pero lo que también tenemos que ganar es mayor certeza para los próximos procesos electorales. Listo. Perfecto. Bueno, yo hasta por 4 minutos. Bueno, a mí me parece que, y coincido con lo que dice Caro, o sea, mujeres, si somos el 52% de la población, 51.7% de la población, por supuesto que habemos mujeres que podemos estar ocupando estos espacios de toma de decisión. En el tema de si estamos con las herramientas de capacitación, el conocimiento necesario para acceder a estos espacios de toma de decisión, me queda claro que no. Me queda claro que tenemos una desventaja, perdóname, competitiva ante los varones que históricamente han ocupado los espacios políticos. Pero la noticia es que hoy las mujeres estamos irrumpiendo el espacio público. Por lo cual, también como compartieron mis compañeras en este espacio de 4x4, no importa, las mujeres tenemos que aventarnos, tenemos que ir, tenemos que participar, tenemos que irrumpir, tenemos que ocupar esos espacios, también generando nuevas propuestas y nuevas visiones. Entiendo perfectamente bien que hay muchas mujeres que van a tener mucho miedo de participar y yo quisiera hacer también como este marco, esta señalización, porque ha sido una narrativa constante en el saber si se logran, por lo menos en Puebla, las más de 5,000 puestos para mujeres que se tendrán que jugar rumbo al 2021. El miedo a ser violentadas, el miedo al escrutinio público, el miedo a ser cuestionadas, el miedo a que se metan con su familia y con su integridad, el miedo a todo lo que, como bien dijo Caro, ya se va construyendo alrededor de una candidatura de una mujer. ¿Cuál es el costo que se tiene que pagar? ¿Verdaderamente vale la pena? Verdaderamente vale la pena porque también hay que decirlo, las mujeres que rompen a los espacios políticos, arriba, seguimos teniendo un jefe. Decía la querida Flavia Feidenberg, las mujeres estamos ocupando espacios de poder, pero los hombres tienen el poder. Hoy todavía las mujeres no logramos tener el poder en nuestras manos. Estamos cumpliendo cuotas o porcentajes, pero eso no significa que verdaderamente estemos politizadas, que verdaderamente ejerzamos el poder, que tengamos voz, que tengamos autonomía. El espacio político que sigamos ocupando, el que me diga, hay un varón arriba que está tomando esas grandes decisiones y que eso también limita muchísimo la participación de las mujeres. Perfiles, creo que desde la sociedad civil existen muy valiosos, desde la academia también hay muy valiosos, desde la iniciativa privada también hay muy valiosos que tienen experiencias diversas en muchos ámbitos sin que sea exactamente lo político,
pero creo que ahora hay que replantearnos justamente qué es lo político y de qué queremos conversar también en este nuevo formato de participación política de las mujeres. Es decir, las mujeres vamos a llegar a irrumpir este espacio público para hablar de lo mismo que durante años se ha venido hablando, o vamos a llegar a irrumpir el espacio político para hacer nuevas propuestas, para replantearnos la forma en que se ejerce el poder de una manera horizontal, de una manera comunitaria, de una manera participativa, de una manera que no oprima. Me parece que ese es el gran reto de las mujeres, y si logramos que este 50% de las candidaturas que van a acceder a estos espacios entiendan esta lógica, más allá de las capacitaciones, que es verdad, son muy importantes, tener herramientas, conocimiento, qué es una campaña, qué temas enfrentar, qué es una crisis, qué es violencia política de razón de género, cómo se construye una imagen pública, cómo se hace una estrategia de marketing, qué es estrategia y qué es táctica, ¿no? ¿Qué es aire, qué es agua, qué es tierra? Todos estos elementos, ¿qué es el día de? O sea, tener estos conocimientos siempre son muy importantes, porque las mujeres estamos entrando en espacios de toma de decisión en donde no tenemos conocimiento de muchos elementos, de muchas narrativas, de muchos tecnicismos, por lo cual creo que mujeres hay, creo que hay que incentivarlas, creo que hay que proponerles espacios de erupción, que se atrevan, que entren con todo lo que se van a enfrentar, sí, siendo muy honestas, porque creo que lo peor que puede suceder es decirle que va a ser un día de campo. No es un día de campo, va a ser una competencia y va a ser perfecto. Pues bueno, vamos ahora en la pregunta 4 que va a venir del auditorio. Voy a empezar justamente a leer saludos para que empiecen a formularnos preguntas para que yo se las pueda ir pasando a ustedes. Primero nos está viendo y manda saludos Yolanda Rodríguez, Susana Woto, Katy Macareno, saludos a todas, Marilyn Ballesteros, saludos. Mireya Fuentes, saludos a todas, en especial a Yasmín de Cosautla. Miriam Martínez, felicidades Carito. Mireya Fuentes, como siempre, impecable en sus comentarios. Yolanda Rodríguez, saludos amigas Carolina Budegar, saludos Edurna, Norma, Yasmín, excelente programa, muchísimas gracias querida Yola. David Peralta, el punto de vista atinado, inteligente y respetado, muy bien, qué bueno poder escucharlas. Dice Yolanda Rodríguez, necesitamos el 2021 hacer la distinción de gobiernos con mujeres al frente, con valores emergentes, ideas, causas sensibles a la ciudadanía, de entendimiento en tierra y digitalmente. Ahora me voy a otra plataforma. Amiga, ¿tú tienes algunas preguntas o un saludo que quieras decir? Tengo saludos. Eric Sánchez Galindo, saludos maestras, un gusto escucharlas, saludos a las invitadas. Gustavo Santín, saludos Carolina, saludos Norma, saludos Jazz, saludos Edurne, insisto, muchos saludos. Todavía no tengo preguntas. Las preguntas son por parte de la audiencia, la última ronda de preguntas. Yo sí tengo aquí ya unas preguntas. Ahí les va. Aquí nos dice Sara López, dice, felicidades, buenas noches, poniéndonos las gafas violeta. Mi pregunta va para las 4. ¿Cómo consideran que el siguiente proceso electoral afectará no solamente la elección por la presencia de las mujeres, sino también en un tema de trayectoria política de los cuadros que siempre quieren acceder al mismo espacio? Me explico. Históricamente hemos visto que hombres quieren ocupar siempre espacios de toma de decisión en donde hay espacios ganados, y no siempre a las mujeres se nos da la oportunidad de participar en estos lugares. Con las nuevas reformas entiendo que ya no se puede poner a las mujeres en espacios perdidos, pero sabemos que muchas veces esto sí lo hacen los partidos. Mi pregunta es, ¿cómo harán los partidos para designar primero un tema de paridad y en segundo, los lugares para que no metan a las mujeres en los espacios que normalmente pierden en una elección? ¿Quién quiere contestar? ¿Vas, Jazz? Venga, Jazz. Bueno, dentro del Partido Revolucionario Institucional, pues hay varias comisiones. Hay una comisión para selección de candidatos que precisamente está encabezado por una mujer, que es la expresidenta municipal de Coronango, Feli Macoto, y está integrada en tema de paridad, es decir, 50-50 esa comisión. También la Comisión Política Permanente, que de igual manera está integrada por varios personajes del Partido Revolucionario Institucional, también en un tema de equidad. Y bueno, se estará evaluando, evidentemente, primero que nada el tema de la paridad, y obviamente también
el tema pues de competitividad, porque también, bueno, recordemos que todos los partidos políticos se enfrentan ante un tema por primera vez en la historia de reelección, ¿no? Pero que que la mayoría de los que ganaron, ojo, la mayoría de los que ganaron son hombres. Entonces, ellos también tienen su derecho para la reelección, pero obviamente se tiene que tomar en cuenta el tema de la paridad. Entonces, ahí sí va a haber un conflicto en todos los partidos políticos, porque la mayoría de los que se van a querer reelegir, o los que se lo quieren reelegir, o que ganaron son hombres, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, independientemente, en los partidos políticos debe de haber comisiones que se encarguen de la selección y de generar todo un proceso, porque recordemos que cuando no se cumple, el Instituto Electoral pues lo hace a través de sorteos, es decir, si ya lo tienes designado en la garra, lo metes, te lo mueve y vámonos, como sale, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que todo esto venga desde adentro de los partidos políticos, de una buena organización, y bueno, ahí evidentemente todas las mujeres que estamos en los partidos políticos, pues tenemos que hacer esa red y ese frente para evidentemente ser como las supervisoras, ¿no? Las principales en estar vigilando que a las mujeres no se les envíe a los distritos o a los municipios perdidos, donde se esté respetando de manera cabal el principio de paridad de género, ¿no? Creo que somos las principales en estar observando, porque si bien están esas comisiones, creo que también todas las mujeres que formamos parte del revolucionario institucional y de todos los partidos políticos, tenemos que ser las primeras en levantar la voz, lo que decía Norma, ¿no? El estar ahí de una manera real, pero también levantando la voz, ¿no? Haciéndolo, porque no es un día de campo, como también lo decía Edurne, y creo que esa batalla empieza desde el proceso de selección. Entonces, pues también ahí las alianzas que se hagan también con sociedad civil son importantes, que de cierta manera a veces ellas nos ayudan también a empujar o apuntalar que ciertas decisiones no se tomen, y bueno, yo creo que en este momento las mujeres somos aliadas para poder lograr un buen proceso y donde las mejores, las más capaces puedan estarnos representando el próximo año. Buenísimo, Jazz. Caro. Pues bueno, primero que nada, con la reforma electoral de paridad, uno de los criterios es la rentabilidad, porque increíblemente en nuestro país y en el seno de todos los partidos políticos, cuando se aprobó la reforma electoral de paridad, lo que hicieron fue mandar a las mujeres a los distritos perdedores. Entonces, siempre buscaron la manera de darle la vuelta a la ley, y lo que sucedió es que ahora con esta reforma aprobada, uno de los criterios es la rentabilidad electoral. Entonces, en los distritos donde el partido político ha ganado en más ocasiones, es decir, es más rentable para determinado partido político, es donde debe de ir el género femenino. Entonces, bueno, yo lo que veo positivo de todas estas reformas es que, aunque ha sido complicado, porque increíblemente uno pensaría, bueno, ya tienen que postular a las mujeres para estos puestos de decisiones, al final vieron cómo darle la vuelta a la reforma y se tuvo que hacer esta acotación. Entonces, bueno, eso, por ley, tiene que estar una mujer abanderando los distritos más rentables y el siguiente distrito menos rentable para un hombre, y así consecutivamente. Entonces, bueno, eso es un gran avance. Otra, en la cuestión de la renovación de los partidos políticos, yo creo que al final tiene que haber un equilibrio entre la renovación generacional o renovación de élites y el equilibrio entre los liderazgos, digamos, tradicionales de los partidos políticos. Estaba recientemente viendo un documental, por ejemplo, en Netflix, de Alejandra Ocasio-Cortez, ¿no? Que fue creo que todas las mujeres la hemos visto, y de verdad que fue, independientemente de sus filias políticas del Partido Demócrata, ella fue contra el status quo, contra un político de cepa del Partido Demócrata, en el que nadie daba un peso por ella, ¿no? Una chava de escasos recursos, de padres hispanos, en fin. Entonces yo creo que es un ejemplo de que en general en los partidos políticos y particularmente en el PAN debe haber este equilibrio entre la renovación generacional y el equilibrio de estos liderazgos tradicionales. Me parece que la presidenta del partido, Genoveva Huerta, está haciendo un extraordinario trabajo al respecto, porque es una mujer joven, es una mujer también que digamos que su irrupción en la política es relativamente reciente en cuanto a cargos de elección popular, pero sigue mucho tiempo atrás como militante del PAN. Entonces yo creo que esto es un buen mensaje para todos los demás militantes del partido, de saber que tenemos una representante que está viendo
que está estudiando los mejores perfiles, los mejores cuadros, para salir lo más competitivos posibles para esta elección de 2021, que bueno, no le preguntaba a Sara, pero sí creo que es de lo más importante, no sé si hasta más importante que en su momento la alternancia del 2000. Nos estamos jugando en el 2021, de verdad, estamos jugando el futuro de México, no nada más de manera como utópica, pero realmente el futuro de un México de instituciones, un México de democracia, porque lo que vemos hoy es nada más la voluntad de un solo hombre que hace su voluntad en el Congreso de la Unión, en el Senado, y yo creo que como un país de 120 millones de personas no podemos permitirlo, necesitamos regresar a un Congreso de contrapesos donde la mayoría, que en este caso es Morena, tenga que cabildear y tenga que negociar con las otras voces de partidos políticos para llegar a las mejores decisiones por el bien del país. Yo creo que efectivamente en una democracia no podemos permitir que sea el país de un solo poder, ¿no? Necesitamos regresar a este equilibrio de poderes y la única forma es regresando a tener los mejores perfiles, no nada más dentro del PAN, sino dentro del PRI y todos los partidos que sean de oposición, MC, los demás partidos, porque ahorita pues sí, realmente es nada más MC, PRD, Futuro 21, y bueno, necesitamos estos mejores perfiles para dar la batalla, para tener a estos buenos candidatos, ganar la elección, e insisto, regresar a tener un país, una democracia de contrapesos que hoy nos hace muchísima falta. Perfecto, ya te iba a decir, te quedan 10 segundos. Aquí dice, bueno, saludos, Araceli Jiménez, muchas felicidades, Carolina y Yasmín, mujeres admirables y talentosas. Atenco Eli, saludos a todas, en especial un gran a la maestra Yasmín Tecosautla, que siempre apoya a las mujeres. Aquí dice Adriana Salazar y tiene una pregunta bien interesante. Dice, es muy importante todo lo que dice sobre la participación política de las mujeres. Sin embargo, me parece que hay un elemento que no se ha tocado el día de hoy, el dinero. Las mujeres no tienen el dinero necesario para enfrentar una elección. Es cara, es costosa y sabemos perfectamente bien que sin dinero es muy complicado. Si bien es cierto, Alejandro Ocasio Cortés tuvo la oportunidad de transitar, también es cierto que tuvo una gran campaña de comunicación, de volanteo, y la lógica en Nueva York es completamente diferente a la de México. ¿Qué harán estas miles de mujeres que tendrán que enfrentar los procesos electorales cuando los partidos les dicen que les van a dar recursos y la realidad es que en la última instancia las dejan solas, solamente les dan algunos pendones, algunas lonas y nada más para caminar y para ganar una elección? Creo que es muy interesante esto del recurso. No nos dice Adriana a quién va la pregunta, pero alguien quisiera contestar. Venga, baja. Pues al final yo creo que vamos a regresar a los tiempos del PAN en el que éramos un partido de oposición y había este dicho famoso entre panistas de las 3 S de hacer campaña con, era suela, sudor y saliva. Eran campañas muy austeras, campañas donde realmente se ganaba caminando, hablando con la gente, volanteando, no había ni siquiera redes sociales, hoy tenemos a las redes sociales a nuestro favor para hacer llegar nuestro mensaje, entonces con un partido hegemónico como lo era el PRI era muy complicado y aún así supo alternarse primero en Baja California y después, bueno, y hasta el 2010 en Puebla, ¿no? Que fue cuando ganó el doctor Moreno Valle en el 2010. Entonces, pues sí, es complicado, pero en general la política es complicada por los aspectos que ya hemos platicado y el aspecto económico, pues es uno más. Pero yo creo que cuando convences a la gente, aunque suene muy romántico, pero cuando convences a la gente, sí sabe votar. Ahorita el principal enemigo que tenemos, como decía Edurne, es el abstencionismo. El que con esta bandera de la corrupción y de igualarnos a todos, de todos son iguales, ya Morena, el PRI, el PAN, MC y todos los partidos, lo que suceda es que la gente se decepcione y no salga a votar. Nuestro enemigo número 1 es el abstencionismo. Entonces, tenemos que motivar a la gente que realmente darles el mensaje de que su voto sí puede hacer la diferencia. Y solamente es eso, con un trabajo arduo, insisto, hoy tenemos a las redes sociales de nuestro lado y regresaremos a estos tiempos del PAN, de austeridad de campañas, donde aún así, con todo en contra, tuvimos resultados positivos. Entonces, entre los panistas se habla mucho al respecto y pues no debe asustarnos, porque ir a la política, decidir estar en la política en estos momentos, de entrada uno sabe que
que es complejo, que vamos contra una elección, yo creo que sí, de Estado, donde desafortunadamente todos los días vemos ataques frontales contra el árbitro electoral, contra el INE, y bueno, antes de ir a todo este proceso tenemos que defender primero al árbitro, para que realmente con un árbitro imparcial podamos aspirar a ganar la elección constitucional y tener un contrapeso en el Congreso de la Unión en el 2021. Perfecto. Voy a pasarles más saludos que me están llegando. Isra Ruiz, saludos, estimada Carolina Bulegar. Saludos a todas. Calle Bulegar, saludos, Carito. Eli Rivera, saludos a Caro. Alberto Gil, un saludo, estimada Caro. Jesús Manzano, saludos. Carolina, te mando un fuerte abrazo. Igual Eli Rivera, excelente participación de todas. Guadalupe Soto, saludos. Caro, Ana Romero, excelentes invitadas, grandes mujeres. Y Eli Rivera, nuevamente excelente, Caro. Aquí hay una pregunta con la que voy a cerrar justamente hoy en el análisis 4x4. Y nos pregunta Cayetana TXA. Dice, de parte de las cuatro, ¿cuál sería el mensaje que lanzarían a las mujeres para animarlas a participar en el próximo proceso electoral? Más allá de todo lo que estamos viviendo, ¿cómo incentivamos para que las mujeres hoy quieran ocupar estos espacios políticos? Si quieres, comenzamos contigo, sí, mi querida Yasmín. Bueno, pues primero que saber que y estar conscientes, no es un camino fácil, porque quienes hemos estado en la política sabemos que no es un camino, no es una autopista así pavimentada, bonita, no se tiene sus altibajos, pero creo que voy a decir dos frases que me gustan y espero que pueda resumir todo lo que quería decir antes de que me corten los 4 minutos. Una decía, y la mencioné una vez, cuando le preguntan a Hillary Clinton que si valía la pena, ¿no? A pesar de todo lo que ella vivía y todo lo que pasaba, y ella dijo sobre si la política vale la pena, a pesar de las múltiples desilusiones que me ha causado, de todo lo que conlleva, sobre si vale la pena, yo diría sí vale la pena por todo lo que se puede hacer desde esos lugares de toma de decisiones, sí vale la pena. Y el hecho también de generar o de estar ante un proyecto, creo que como mujer podría aconsejarle a quienes están por decidirse si lanzarse o no el próximo año, es que creo que vayan a donde hay un proyecto, ¿no? Ningún barco llegará a buen puerto si no hay un proyecto a donde vas, ¿no? Y decía o dice Beatriz Paredes, que ella decía, yo lo que apuesto es estar en un proyecto, y en ese proyecto yo puedo ser general, coronel, teniente, mayor o cabo. A mí los puestos no me interesan, a mí me interesan los proyectos, y en qué medida desde determinada posición puedes apuntalar ese proyecto. Eso me da un grado de tranquilidad distinto al de muchas otras personas, porque creo que cuando las mujeres tenemos un proyecto, podemos generar equipo, podemos generar proyectos que realmente generen incidencia y que desde donde estemos, desde las trincheras donde estemos, vamos a poder aportar. Pero creo que sí necesitamos llegar, que sí es un camino difícil, pero creo que, como dice Hillary Clinton, que sí vale la pena, sí vale la pena, a pesar de las múltiples desilusiones. Muy bien, querida Jazz. Caro. Pues yo le diría a las mujeres que necesitamos espíritus valientes, independientes, que hagamos equipo, que dejemos atrás el de juntas de injuntas, y que femenino no es lo mismo, como ya lo decía también Jazz, femenino no es lo mismo que feminista. Necesitamos a mujeres que lleguen, en este caso, al Congreso local o al Congreso de la Unión, y que velen por las demás mujeres, por los intereses de las mujeres, por regresar a tener guarderías, por regresar a tener estas licencias de maternidad, o más bien ampliar el proceso de licencias de maternidad. En fin, parece que en este Congreso de la Unión, que ha sido históricamente femenino, no es lo mismo y no ha sido en lo absoluto feminista. Vemos también, por ejemplo, que necesitamos, ¿por qué espíritus valientes? Porque hemos visto diputados que han llegado como de oposición y hoy en el Congreso local y federal se han aliado para las votaciones con la mayoría de la 4T. Y no nada más estoy hablando de ser oposición sin sentido, estoy hablando de ser oposición para aprobar políticas y leyes, iniciativas de ley que beneficien a la gente, porque a mí no me cabe en la cabeza que estas mujeres hayan votado a favor de eliminar las guarderías, independientemente de qué partido político las haya propuesto.
Entonces, yo creo que sí, una herramienta para que las mujeres podamos trabajar es tener guarderías para tener a nuestros hijos ahí bien cuidados. Entonces, necesitamos estos espíritus valientes que no se vayan con el canto a las sirenas de lo que sucederá cuando quieran negociar la mayoría. Cuando sea una iniciativa que no beneficia a la gente, tengamos estas mujeres valientes que digan, no, puede ser a lo mejor muy atractivo votar con esta gran mayoría, pero no es en beneficio de la gente. Entonces necesitamos esos parámetros independientes. Vemos esta, digamos, cooptación de legisladores de otros signos políticos para tener las mayorías y presidir la mesa directiva. Eso hoy yo creo que todos los partidos políticos lo tienen que prever, y hasta no está eso legislado, que te puedas cambiar de partido o que puedas en su momento jugar en la campaña ser oposición y una vez que llegues al Congreso ir con la mayoría. Yo creo que es también de alguna manera un engaño al ciudadano que votó por ti para que fueras equilibrio y para que fueras una oposición dentro del Congreso. Entonces necesitamos estas mujeres que abanderen estas causas de las mujeres, independientemente de los partidos políticos. Y por eso yo creo que las más mujeres se deben animar, porque también no hay mayor bien que el que se hace en política. El poder es para poder transformar la realidad. Y de verdad que se puede estar en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en la academia, pero la herramienta para transformar la sociedad, ese es el poder. Y si hay cada día más mujeres que están preocupadas por su entorno y creen que pueden aportar a la realidad política de nuestro país, de nuestro estado y transformarla, yo les diría que no cesen en buscar ser representadas y ser votadas en las próximas elecciones del 2021. Perfecto, mi querida Caro. Mi querida Norma Pimentel. Híjole, pues yo creo que, ¿qué les diría a otras mujeres? Jueguen en equipo, aprendan a negociar, aprendan a decir lo que quieren, aprendan a no quedarse calladas y aceptar lo que les ofrecen solamente, aprendan a ser libres, siéntanse seguras, sean disruptivas. Creo que no podemos seguir viendo o pensando que va a pasar exactamente lo mismo que pasó en otro momento. Va a ser una campaña que va a estar con todo porque se va a jugar contra todo. También identificar que viene un entorno bien complicado para el manejo de los propios presupuestos. Hace un rato se mencionaba el tema del presupuesto para la asignación en la parte de capacitación, o sea, la preparación, pero no solamente es el tema de la campaña, es también el tema del día de la elección. Sí, hay que aprender a capacitarnos, pero a capacitarnos con esta disrupción. Por eso creo que hay que decir las cosas tal cual son, ¿no? Porque si no, probablemente nosotras vamos a ir con un escenario distinto al que puede ser el entorno real. Creo que ante todo también tenemos que aprender a construir, por eso estas alianzas, estos equipos, esta capacidad de caminar, independientemente con partido o sin partido, caminar con congruencia a favor de una causa. Creo que es muy, muy complicado pensar que todas las mujeres vamos a pensar con las mismas causas de una agenda feminista, cuando en estos momentos, para empezar, ya aquí lo pudieron escuchar, todas con diferentes frases hemos llegado a la misma conclusión: cabeza de mujer, cuerpo de mujer no significa cabeza de mujer, ni corazón de mujer, ni causa de género. Entonces, creo que tenemos que romper con este romanticismo de pensar que pues porque son mujeres simple y sencillamente van a hacer equipo con otras mujeres. Entonces, ser disruptivas, ser realistas, ser creativas y tener siempre un plan. Decía Jazz que tener un proyecto. Yo creo que sí, tener un proyecto personal sumamente claro y hacerlo congruente para si en su caso deciden ir y caminar con un partido, entonces caminar ya sea en un proceso abierto electoral o simplemente caminar acompañando a ese equipo, apoyando, difundiendo y sumándose a una estrategia y a una propuesta que definitivamente dé mejores opciones en materia, yo pensaría, pues de lo que aquí decimos mucho en Ponte las Gafas Violeta, del reconocimiento a
el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Hombres y mujeres tenemos, creo, una causa que nos une. Buscamos tener espacios seguros, espacios felices y espacios donde nuestro ser, nuestra personalidad sea reconocida y obviamente se pueda desarrollar en plenitud. Entonces, pues a todas las mujeres que estén escuchándonos, a todas las chavas, porque también esto hablar de los relevos generacionales pueden ir surgiendo y van a ir surgiendo en la medida en la que ustedes también vayan siendo cada vez mucho más disruptivas. Tal vez no sea en este proceso electoral, porque las reformas todavía no nos dan para eso, pero yo sí creo que algún día vamos a ir cambiando estos modelos tradicionales y sumamente añejos, porque creo que de pronto nada más le cambiamos tantito y llegamos a hacer exactamente lo mismo. Y la muestra está aquí, la muestra está no aquí en este momento, aquí en nosotras, las cuatro, sino la muestra está en los procesos que pasaron y en las administraciones y en los congresos mayoritariamente de un equipo que pues no nos trajeron este cambio que tanto buscábamos. Ok, perfecto. Bueno, yo igual para cerrar ya esta noche de Ponte las Gafas Violeta, decirles a las mujeres que se animen a participar. Me parece que en congruencia con todo lo que estoy generando también desde mis propios espacios, por ejemplo, como Pink Bunker, este primer seminario de comunicación política con perspectiva de género, pues es eso, animar a las mujeres a que conozcan a qué se van a enfrentar, qué es una campaña, qué es una estrategia, qué es el día D, qué es un cuarto de guerra, qué es una guerra híbrida, qué es un tema de contención, qué es el contraste, qué es la oratoria, qué es un media training, darles todas estas herramientas que me parecen sí muy importantes. Hoy justamente platicábamos en este primer día de Ellas al Poder la importancia justamente de la irrupción de las agendas feministas, porque si no hacemos, y lo podemos llamar como sea, feminista, la perspectiva de género, a favor de las mujeres, los derechos de las mujeres, en fin, porque muchas veces nos cuesta autonombrarnos feministas. Pero el tema es que si no llegamos más mujeres que nos atraviesen justamente esta perspectiva en donde veamos las desigualdades, en donde veamos que se están desmantelando las instituciones que tardaron años en generarse, en donde, como dijo Jazz, más de 20 proyectos destinados a temas de mujeres se están reportando, en donde hoy el presidente dice que bajó el 30% de la incidencia de los feminicidios y de mujeres desaparecidas, y nos quieren dejar de nombrar, porque ayer decíamos justamente en este espacio que las 394 ruedas de prensa que se dio en el último año, o sea, del presidente López Obrador, ni una sola vez dijo violencia a mujeres, violencia contra las mujeres, y mucho menos lo mencionó al CONAVIP. Eso significa que no nos ve y que no existimos. Y yo creo que en congruencia, todas las mujeres que estamos luchando desde nuestros espacios deberíamos de levantar la mano. Yo creo también mucho en un tema de proyectos. Quiero decirles que a mí de manera personal, si hubiera un proyecto que me interesara, yo por supuesto que levantaré la mano y querré participar en el próximo comicio, porque estoy convencida que justamente eso es lo que se requiere. Alzar la mano, buscar proyectos, ver en qué lugar te sientes afín, en qué lugar consideras justamente que están las causas que estás abanderando, y también tratar de irrumpir estos espacios. Entonces, yo lo comienzo diciendo de manera personal, esperando que muchas mujeres se animen, que busquen un proyecto, que busquen en dónde se sentirían, que podrían ir a dejar su capital, su conocimiento, su experiencia, su visión, su expertise, porque creo que eso es lo que necesitamos, encontrar proyectos. Solas no vamos a poder llegar a ningún lado. De manera colectiva, de manera fortalecida, de manera horizontal, sí que podríamos llegar a muchos espacios. Hoy, si vieron en las redes sociales con el hashtag Ellas al Poder, empezamos a hacer esta pregunta de ¿les gustaría que estuviera un partido feminista? ¿Les gustaría, porque hoy hablábamos justo que sea un partido con registro o sin registro, lo que tenemos que buscar las mujeres es una agenda común? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo independientemente del partido político en donde militemos o desde la sociedad civil para encontrar estas convergencias, estas coincidencias, en lugar de que nos separen, nos unan? Y a través de esta gran agenda común, esta gran agenda de las mujeres, de los derechos, de avance, podamos todas construir. Así que hacemos todas la mano, no descartemos la posibilidad de estar ahí. Finalmente, tenemos hasta cierto punto la posibilidad de incidir, pero en los espacios de toma de decisiones, quienes han estado ahí saben que están las llaves, que se puede abrir, que se puede cabildear. La política es el arte de la negociación y del cabildeo, y me parece que entre más mujeres irrumpan estos espacios, mayores posibilidades tendremos de transformar este país.
Todavía me faltó unos segundos, pero hasta ahí cierro mi participación. Con esto decirles que les agradecemos muchísimo esta noche por haberse puesto las gafas violeta con nosotras, con mi querida Caro Bulegar, con mi querida Yasmín Tecozautla, con mi querida Norma Pimentel. Muchísimos saludos, la verdad es que se los agradezco. Por supuesto que, digo, ustedes después pueden también entrar a ver a este programa para que vean todas las personas que les mandaron saludos, cariños, besos, corazones, manitas. Pero lo importante es estos ejercicios de 4x4 es porque las mujeres también somos sujetas políticos, las mujeres también tenemos esta opinión en las mesas. Muy pocas veces encontramos mesas de análisis político con mujeres, normalmente son los varones hablando de los grandes temas políticos y no vemos mujeres que estemos ahí participando. Es momento de las mujeres también de nuestra óptica, de nuestro análisis, de las cosas que tenemos que decir, de las cosas que tenemos que generar a favor de todas nosotras, por supuesto, hablando de un tema de igualdad y de avance de derechos para hombres y para mujeres. Con lo cual, les agradezco de verdad infinitamente todos los mensajes que enviaron. Y querida Jazz, querida Caro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar esta noche en Ponte las Gafas Violeta. No sé si quisieran cerrar ya con algún mensaje pequeño con la audiencia. Claro, adelante, Jazz. Pues agradecerte únicamente como siempre el espacio. Quiero decirles que yo estoy muy contenta de poder encontrar un espacio donde puedas interactuar con otras grandes mujeres como lo son ustedes. Yo de verdad aprendo mucho cada vez que estoy en alguna mesa de debate donde me hace favor Lourdes de invitarme. Feliz, contenta de poder estar aquí. Espero que no sea la última vez y decirles que pues próximamente por ahí les vamos a estar contando un proyecto que está con verdad Lourdes por concretar acá en el municipio de Teziutlán, donde finalmente creo que se ve concretado de manera real el trabajo y ese pues impulso que queremos dar para fortalecer las campañas de prevención de la violencia de género. Entonces, Luz, agradecerte públicamente el apoyo y la sororidad que has tenido con tu servidora y bueno, pues que pronto por acá te vemos. Muchas gracias. Al contrario, Yacinata la vida. Querida Caro. Pues muchas gracias Edurne, Norma, Jazz, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad, como tú decías, de también nosotros hacer análisis político y también de tener esta perspectiva, no perder esta perspectiva optimista de que la política de mujeres sea transversal y va más allá de partidos políticos. Es la política a favor de las mujeres, nos debe unir a todas, independientemente, insisto, de las filias. Y tener también presente siempre que al final las mujeres no debemos ser competencia, debemos ser aliadas, así como nos dan a veces ejemplo eso los hombres, nosotros no lo debemos de perder eso de vista. Entonces me da mucho gusto este espacio, lo celebro, cada vez con más audiencia, y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres. Tengo también el ánimo de decir que estas leyes, si bien hoy todavía cuesta trabajo que se hagan cumplir, yo tengo esperanza en que las leyes al final hacen cultura y que estas leyes vayan promoviendo una nueva cultura de respeto hacia las mujeres. Vamos viendo todos los días, ayer comentabas, por ejemplo, de ese Luisito Comunica, cómo no se dio cuenta de esta imagen que subió a redes, ¿no? Y eso, afortunadamente, va haciéndose una cultura de respeto hacia la mujer como debe ser siempre. Entonces, yo soy positiva y optimista en este aspecto y celebro este espacio y les agradezco muchísimo la invitación de escucharlas, de aprender, Edurne, Norma y Jazz, de escuchar y aprender de otras mujeres muy valiosas como ustedes. Muchas gracias. A ti, querida Carmen, muchas gracias. Amiga, no, ¿qué vamos pues, a tener mañana? Fue una noche muy interesante. A mí me encanta, de hecho, digo, yo feliz aquí cuando Edus dijo, vamos a generar este espacio de análisis político, le dije, bueno, me vas a subir a un ring en el que pues no es el mío, pero me encanta porque precisamente creo que politizar los temas es algo que en muchas ocasiones a las mujeres nos dijeron que no era nuestro target, ¿no? Y cuando nuestra ocupación profesional pues parece un tanto lejana, pues creo que hay que celebrar que podamos ya apropiarnos también de hablar de política, aunque nuestro entorno sea otro. Y mañana vamos a estar platicando de un tema todos los jueves en esta segunda temporada en Ponte las Gafas Violeta. Hablamos de acciones a favor de la prevención
de violencia de género. Y mañana nos estará acompañando Gina Uribe. Ella es psicóloga, es sexóloga, tiene unas cápsulas buenísimas por ahí en Televisa, participa en diversos medios de comunicación, compartiendo alternativas, compartiendo acciones de prevención en materia de violencia y que ahora nos vienen más que necesarias con esta contingencia en la que desafortunadamente pues han salido pues todo este cambio emocional, todas estas sensaciones un tanto complicadas de pronto de manejar y más con las pésimas campañas de comunicación que se han generado por ahí para la prevención de la materia, pues hacen sumamente necesario que sigamos retomando estas acciones de prevención desde casa, de prevención desde nuestros entornos más cercanos hacia las, actos en contra que generan violencia. Entonces, mañana no se lo vayan a perder. Caro, Jazz, esperamos pues que hayan disfrutado de este ejercicio y también esperamos a que mañana nos puedan acompañar, que mañana nos puedan ayudar también a compartir estos contenidos y bueno, que esta su casa, ponte las gafas Violeta, las pueda recibir en próximas ocasiones para estos y otros ejercicios de los temas que ustedes pues están manejando y que además cada vez va a ser más necesario conforme esto vaya avanzando, conforme estos temas políticos vayan concretando más, pues que platiquen justamente qué está haciendo el PAN, qué está haciendo el PRI y cómo desde los entornos de sus partidos pues se van concretando estas acciones para el próximo proceso que pinta tremendísimo. Así es. Pues entonces no nos queda más que decirle que muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron esta noche. Les mandamos un fuerte abrazo, nuestra gratitud y nos vemos mañana 9 de la noche para ponernos las gafas Violeta. Muchísimas gracias y buenas noches.